Te fuiste para la playa, Rodrigo, veo, ¿eh? Mi tierra, po, eso es mi tierra. Está bueno. Sí, sí, no estoy esperando, ya me queda poco para volver a ir allá. Ya Está bueno. tenemos planes para irnos apenas termine el doctorado. Bueno. Tú eres de la zona de... Tú eras de Valdivia originalmente, ¿no? Sí, 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 ya estoy con una pata ya. Estoy tratando de conseguirme clases allá para dictar. Allá soy ahí me eduqué yo, así que Sí, pues bonito ahí la Universidad Austral. sí. De hecho, logré que mi hija se interesara por irse a estudiar allá. Qué bueno. Y está feliz, está feliz. Así que va a ser ¿cómo se llama? La estocada de la avanzada familiar. Ok, entonces, continuando el segundo bloque, fíjense que, no sé si de manera apropiada o no, pero el árbol de decisión también puede ser usado para fines de regresión, ¿ya? Ahora vamos a ver que no es muy preciso, porque la forma en que hace la aproximación es de manera muy gruesa, pero nuevamente te puede servir como para tener una intuición inicial, antes de largarse con modelos más sofisticados que veremos más adelante como redes neuronales. En fin. Ahora, en la práctica, acuérdense que el árbol de decisión lo que hace es particionar el espacio, ¿verdad? Y queda todo como en estas cajitas, ¿verdad? Entonces, el criterio que ocupa antes de ver la fórmula es básicamente ahora la métrica, es tratar de que todos los puntos que están en una cajita, ¿verdad? La variable de salida de interés a predecir, el valor numérico, tenga varianza pequeña, o sea, tenga poca variabilidad, es decir, que junta todos los puntos que su variable de salida tienen valores parecidos y luego la predicción la hace tomando el valor promedio de ese valor de salida de todos los puntos que caen en una hoja, ¿ya? Así que es bastante grueso. Así que la forma en la cual aborda eso es esencialmente la heurística, se conoce como distancia cuadrática mínima. En particular, la fórmula, si ven acá, donde C es eh, vamos a ver que el valor que genera en la predicción es el promedio, ¿ya? Acá considere divisiones en cada punto de datos para cada variable, ¿verdad? O a mitad de camino, ¿ya? Es básicamente si tiene una variable como continua, ir probando cada valor o ir tomando valores entre medio, en fin. Y dividir los datos en X sub J, en ese atributo X sub J, en un punto de división S, ¿ya? Entonces esto genera las siguientes regiones. Tiene una región 1, ¿verdad? Que van a ser todos los puntos que para ese atributo X sub J tiene un valor menor a S, y en la región 2 corresponde entonces a todos los puntos que están con valores de ese atributo por sobre S, ¿verdad? Entonces, la pregunta es dónde el valor de S, ¿verdad? ¿Dónde encontrar ese corte? Entonces, la mejor división, ¿verdad? Moviendo ese valor de S, ocurre con el valor predicho C sub I, que corresponde a la media de todos los valores que están en la hoja, ¿verdad? Y el valor real Y. Por lo tanto, si se fijan, acá es poder encontrar para qué atributo y para qué valor de S ocurre que la diferencia que hay entre el valor verdadero que estoy buscando y el valor que estoy haciendo la predicción, que corresponde al valor promedio de la variable de salida de todos los puntos que están en una hoja, ¿verdad? Tanto los que están en un lado como los que están en el otro lado, en la otra región, ¿ya? Si se dan cuenta, como se subía un promedio de todos los valores que están en esa región, y comparado con esto, este valor de acá, matemáticamente, si uno lo dividiera por la cantidad de ejemplos, ¿verdad? -1,
sería la varianza muestral, ¿verdad? Por lo tanto, esto lo que trata de hacer es minimizar la varianza cuando hace esa partición en torno al valor numérico de salida, de predicción. ¿Ya? Y justamente el C sub I, que aquí está como con gorro de promedio, es básicamente el average, el promedio, ¿verdad? Del valor de salida de los puntos de entrenamiento de todos los puntos que están en una región 1, y esto vendría a ser C sub 1, y todos los puntos de C sub 2 en esta otra. ¿Ya? Así que es eso básicamente cómo hace la predicción, es sencillamente agarrar, supongamos, es como que, supongamos que la variable salida fuera predecir la edad de la persona que tiene cáncer, ¿verdad? Entonces, cuando llega un nodo hoja, sencillamente, que sigue aquí, los 225 personas que terminando acá en este nodo hoja, bueno, agarro el promedio de la edad, ¿verdad? Entonces, si el paciente tiene tal y tales características, entonces uno predice que tiene una edad de 63,2, por ejemplo. Y ese valor de 63,2 se obtiene agarrando la edad de todas las personas que finalmente llegan acá a esta rama, a esta hoja, nodo terminal, y se calcula el promedio de la variable de interés, ¿verdad? Y entonces uno reporta como el valor numérico de predicción, la regresión, ese promedio. Por lo tanto, ahí se dan cuenta que es bastante grueso el sistema, porque cualquier ejemplo que caiga a este nodo hoja, su valor a reportar va a ser el promedio de la edad, como el ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ¿eso qué genera? Que aquí, para hacer la regresión es lo mismo que antes, en vez de Decision Tree Classifier, la función es Decision Tree Regressor. Eso es la única gran diferencia. Acá vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a hacer un árbol de regresor, de decisión de regresor, fijando que genera una profundidad máxima de 2 el árbol, y este otro una profundidad máxima de 5. Y estos regresores los meto a esta función Plot Decision Tree Regression, que está puesta acá, y esto lo único que hace es que aquí genera un punto aleatorio, ¿verdad? Un problema univariado, y aquí hace el punto fit, ¿verdad? Hace la predicción, y aquí el ploteo. Cuento corto, esto solo para que tengan una intuición, tenemos este problema. Supongamos entonces que acá lo que nosotros queremos predecir es estos puntos naranjos, ¿verdad? Entonces, acá vemos la predicción que hace, el fiteo que hace, si es que ocupo el max depth 2, vemos que es súper grueso. O sea, aquí, por ejemplo, cualquier valor de atributo que tenga este valor de aquí, sencillamente me reporta como salía esta línea celeste, ¿verdad? Y claro, a medida que aumento la profundidad del árbol, porque voy teniendo más resolución, y por lo tanto los puntitos que terminan en las hojas son menos puntos, pero se acercan un poco más a lo real. Pero así todos ustedes ven, la curva verde se aleja bastante al valor que uno desearía que pudiera predecir. Así que hay que tener en cuenta que los árboles de decisión no extrapolan bien, como pueden ver. Las hojas devuelven el mismo valor promedio sin importar cuán lejos se encuentre el nuevo punto de datos de ejemplos de entrenamiento. Basta aunque caiga la misma hoja y le va a asignar el mismo valor, ¿verdad? Acá, para esta clase también se dieron cuenta cuando ancipiaron, había una carpeta que se llamaba data, ¿verdad? Entonces, dentro de eso hay un archivo CSV que se llama RAM Price, y que es básicamente la serie de cómo en el tiempo ha ido disminuyendo el precio de la memoria RAM, ¿verdad? Así que ocupando, ustedes ya son más expertos que yo después de la clase de Anthony, ¿verdad? Pandas, entonces tiene una función que se llama read CSV para poder leer, aquí ponen la ruta que aquí este notebook está parado, está dentro de la clase, así que si ustedes están haciendo lo mismo, debería entonces ir a la carpeta data y leer RAM price, ¿verdad? Y luego aquí está el ploteo. Entonces ahí pueden ver cómo ha ido decayendo el precio de RAM a lo largo del tiempo, ¿verdad? Al comienzo era
cuántos dólares por megabyte era súper caro en los años 50, donde recién partió esto, pero esto ustedes saben que ha ido decayendo rápidamente. Entonces, este dataset de acá, que esencialmente es año en función, la variable es una única variable año, ¿verdad? Que uno puede particionar en varias partes, ¿verdad? Para armar, cuando uno arma el árbol. Sencillamente acá se hace una partición del dataset. Todos los datos previos al año 2000 se toman como datos de entrenamiento. Y si se fijan, la tendencia, o sea, claramente con esta data uno debería ser capaz de acercarse bastante bien a lo que es bien clara la tendencia que lleva, ¿verdad? Y como test set va a ser los puntos que son del 2000 en adelante. Y acá vamos a comparar un Decision Tree Regressor con el Linear Regression, ¿verdad? Y básicamente aquí está el resultado, que no es tan bueno como pueden ver. Entonces, el training data está marcado en azul, ¿verdad? El rojo es el test data al cual debería acercarme. La simple regresión lineal, ¿verdad? Me genera esta recta que es se acerca bastante bien, ¿verdad? A lo que está ocurriendo con el rojo. Y la predicción del árbol de decisión es justamente que ya después de este punto le asigna, como no tiene opción para el futuro, sencillamente aquí le asigna un mismo valor para los valores que siguen aquí, esto que está aquí. Así que es más bien nefasto, como pueden ver, para fines de regresión, y aquí también eso queda evidenciado en este ejemplo de acá. Por lo tanto, solo sirve para tener nuevamente una intuición, para ver qué atributos está eligiendo para hacer esto, pero de ninguna manera es recomendable quedarse con el valor de la predicción, predictivo, a menos que la serie sea una cosa bastante estable y que no tenga esta no linealidad, ¿verdad? Cosas que para el árbol va a ser muy difícil poder acercarse a esos valores numéricos. Ok. Esto es solo el paréntesis. Cómo sofisticar un poquito el sistema era, en lugar de predecir un solo valor por hoja, el promedio que estábamos viendo en regresión, se puede construir un modelo con todos los puntos restantes en una hoja. Ejemplo, un modelo de regresión lineal, ¿ya? Entonces esto es básicamente, a medida que voy particionando, voy ajustando una regresión lineal con los datos, más que los datos que quedan en la hoja. En vez de tomar el promedio, agarro todos esos puntos y le ajusto un regresor lineal, ¿verdad? Y así puedo ir entonces particionando, y así ese oblique trees hace eso, ¿ya? Pero esto evidentemente también va a sobreajustar fácilmente, ¿ya? Ok, entonces, sobre árboles de decisión, algunas fortalezas, debilidades y parámetros, ¿verdad? Entonces, funciona bien con características en escalas completamente diferentes, porque acuérdense que el test se hace en base a el Gini o entropía, que finalmente lo único que le interesa es calcular, ¿verdad?, cuántos ejemplos hay en una clase y de la otra. Le da lo mismo el valor numérico, o sea, para fines de cómputos de la métrica, no ocupa esta noción de distancia. Por lo tanto, el dataset puede contener tanto atributos categóricos, nominales, ordinales y valores numéricos en cualquier escala. No hay que normalizar, no hay que estandarizar, no hay que transformar los valores numéricos a categóricos o viceversa. Por lo tanto, es súper flexible. Por eso es como el modelo típico, porque, por ejemplo, regresión lineal o regresión logística para clasificar tienen que ser atributos numéricos, ¿verdad? Tienen que hacer conversiones de los categóricos para poder meterlo. En cambio, el árbol de decisión es súper práctico, porque yo meto el dataset metiendo todo tipo de variables y va a funcionar, ¿verdad? Así que es súper bueno como para tener un primer modelo base sin mayor esfuerzo, ¿verdad? No requiere normalización, ¿verdad? Es interpretable, fácilmente visualizado, ¿verdad? Con las técnicas que vimos antes.
vimos que si uno no controla este tema de la profundidad o cuánto es el número mínimo de puntos que requiero para que haga el split, el árbol entonces está seteado por defecto a tratar de recubrir todo el espacio del conjunto de entrenamiento y fallar lo menos posible. Por lo tanto, un potencial sobreajuste en ese escenario, ¿verdad? Por lo tanto, es ideal que cuando hacen la primera corrida, después tener un conjunto de validación para ir testeando técnicas de pre-pruning como jugar con la máxima profundidad, jugar con cuántos nodos terminales, el máximo nodos terminales que quiero tener, o establecer un mayor número de mean split leaf, ¿verdad? Que esto es básicamente la cantidad de elementos mínimos que hay en el último nodo, ¿verdad? Ahí pueden jugar, como vimos antes, acá aparece una serie de hiperparámetros con los cuales algunos yo los dejaría, pero los que hemos comentado, el mean sample split y el mean sample leaf, son cosas que podrían, con lo cual podrían jugar, ¿verdad? El mean sample leaf es the minimum number of samples required to be a leaf node. Leaf node es el nodo terminal, ¿ya? Mientras que el mean sample split el número mínimo de samples required to split an internal node. Entonces, esto está seteado a valores súper chiquitos. Esto en la implementación en R de esto mismo, si no me equivoco, por defecto, no tiene para controlar esto, pero esto sí, esto está seteado en 20, por ejemplo, por defecto, en R. ¿Ya? Así que eso es algo que a poner ojo, ¿ya? Cuando ustedes estén jugando con eso. Ok, entonces nuevamente tenemos este tema más bien ya filosófico del tema de under y overfitting, ¿verdad? Entonces, estudiemos qué tipo de errores cometen los árboles de decisión. Acuérdense que un mecanismo formal para caracterizar esto es lo que vimos en nuestra clase previa, este concepto del error de sesgo, ¿verdad? Que está asociado a que también logra ajustarse al modelo y que esto típicamente está asociado al underfitting. Y la varianza que está pensado, ¿verdad? Esto es de la clase 3, ¿verdad? Sobre cómo el sobreajuste, en el cual basta con que yo varíe un poquito los datos de entrenamiento o a la hora yo de evaluar, cambie un poco a los datos de entrenamiento y el sistema me va a dar una predicción errónea, ¿ya? Por lo tanto, ocurre el fenómeno que está aquí, ¿verdad? Que hablamos que cuando estamos en la zona, el tipo de error cuando hay poco, es un modelo muy simple o estamos tempranamente en el entrenamiento, tenemos alto sesgo, ¿verdad? Mientras que en este lado de acá es cuando tenemos un alto error de validación, ¿verdad? Asociado a alta varianza. Al variar tanto con respecto con el error de entrenamiento. Entonces acá los árboles profundos tienen una varianza alta, pero un sesgo bajo. Y claro, un árbol profundo viene siendo un modelo más complejo, estamos en esta zona aquí, mientras que un árbol que es con poca profundidad posiblemente tenga problemas de underfitting, ¿verdad? Y por lo tanto más bien tiene baja varianza, porque generaliza bastante bien, pero en el sentido en que no fluctúa mucho su predicción al variar la entrada, pero el error es alto, ¿ya? En el sentido de sesgo, ¿ya? Así que, ¿qué pasa si construimos muchos árboles profundos y los promediamos para reducir la varianza? Eso sería un enfoque, ¿verdad? Usar múltiples árboles y luego promediarlos para reducir la varianza. Los árboles poco profundos tienen un sesgo alto, pero muy poca varianza. Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos corregir los errores sistemáticos para reducir el error? Estas dos preguntas que están acá son justamente lo que investigadores en el año, primero, los árboles de decisión son de los años 80. A inicio del año 2000 empieza una tendencia a preguntarse sobre esto, dado que es más bien barato construir los árboles. Bueno, ¿qué pasa si construyo muchos árboles para un dataset?
y luego promedio la salida para reducir la varianza. ¿Ya? Y eso vamos a ver en un enfoque, y el otro enfoque es más bien armar muchos árboles simples, de poca profundidad, profundidad 1 o 2, y más bien utilizarlos de manera secuencial, los árboles, para ir corrigiendo el error que obtuvo el árbol anterior. ¿Ya? Eso es solo como un adelanto a lo que vamos a estar viendo ahora. Este código que está acá es básicamente la implementación que lo vimos en la clase 3 también, para poder computar tanto el error de sesgo, de varianza y el error, ¿verdad?, en un árbol de clasificación. ¿Ya? Entonces, esto cuando lo corran es solo para obtener esto usando el Breast Cancer Data, es solo para que genere este ploteo sobre el comportamiento de un árbol de decisión entrenado en el breast cancer, viendo cómo efectivamente para un modelo con poca profundidad, entonces estamos frente al problema de alto sesgo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos la curva acá arriba, y poca varianza, ¿verdad? Pero a medida que yo aumento la profundidad, ¿verdad? Lo que va ocurriendo es que luego sobrepasa, empiezo a aumentar la varianza, y el sesgo finalmente empieza ya a disminuir, ¿verdad? El underfitting disminuye, pero luego se satura y converge acá, ¿verdad? Y lo mismo que el error baja hasta un cierto punto, que es cuando más o menos coinciden estos dos, y después ya empieza a sobreajustar. La pregunta es, esto es con el árbol de decisión, ¿de qué manera podría yo hacer, reducir poder bajar esta varianza, por ejemplo, sin afectar tanto, sin que tenga que elevar necesariamente el error de sesgo? ¿Ya? Entonces, el enfoque para eso es que ya dejar de pensar en un único árbol, y sino que poder construir varios árboles y luego combinarlos. ¿Ya? Entonces, ahí está el espíritu detrás de lo que en Machine Learning se llama Ensemble Learning, ¿ya? O ensamble, o ensemble en inglés, ¿verdad? Son métodos que combinan múltiples modelos de aprendizaje automático. Típicamente se habla de modelos débiles, porque como hay que entrenar, no sé, 100 modelos, 1000 modelos, 1.000.000 de modelos, evidentemente el entrenamiento de esos modelos no puede ser algo computacionalmente muy pesado. Por lo tanto, típicamente el modelo de base que se ocupa como modelo simple de entrenar es justamente un árbol de decisión, ¿ya? También podría ser una regresión logística o lineal en el caso para fines de regresión y no de clasificación. Pero para clasificación típicamente es árboles de decisión, ¿verdad? Entonces, la idea es tener múltiples modelos débiles, weak learners se llaman en inglés, para crear modelos más potentes. ¿Ya? Y los enfoques más populares son dos ramas, y que atienden a la pregunta que vimos antes. La primera es un enfoque que en inglés se llama bagging, y que esencialmente es entrenar varios modelos en paralelo, de manera independiente, para luego combinar sus predicciones en una única predicción para entregar el resultado. ¿Ya? Y entonces ese enfoque de entrenar múltiples modelos de manera independiente, paralelamente, entonces el objetivo de eso es poder reducir la varianza. ¿Ya? Entonces construya muchos árboles en muestras aleatorias y vote sobre las predicciones. ¿Ya? Es decir, que cada árbol va a tener su predicción, y luego entonces por votación, por mayoría, digo, mira, de los 100 árboles hay 80 árboles que dicen que para este ejemplo pertenece a la clase 1, y los otros 20 dicen de la clase 0, entonces gana la clase 1. Entonces hago la predicción en base a votación de estos árboles, ¿verdad? Y acá el ejemplo emblemático y el más popular es lo que se llama el algoritmo Random Forest, ya que parte a los años iniciales a inicios del 2000. ¿Ya? Todos los otros algoritmos que hemos visto hasta ahora son ochenteros o anterior a eso. ¿Ya? Por lo tanto, Random Forest, aun cuando aparece a inicios de los años 2000, es considerado como uno de los algoritmos de Machine Learning dentro de la categoría que uno llamaría algoritmos modernos, comparando con
los años, el KNN o el Naive Bayes que ven a veces en otros cursos son de los años 50, 60, el mismo árbol de decisiones es de los años 80. Entonces el Random Forest ya es algo que apareció después del año 2000, por lo menos. ¿Ya? Y entonces acá la idea de Random Forest es construir árboles aleatorios sobre bootstraps aleatorios de los datos. ¿Ya? Entonces, aquí antes de entrar en detalle, ¿cuál es la idea acá detrás? Evidentemente, si yo tengo un conjunto de entrenamiento y entreno un árbol y después ocupo el mismo conjunto de entrenamiento para volver a entrenar un árbol, voy a obtener el mismo árbol, básicamente. Así que no saco nada con entrenar 100 árboles diferentes con el mismo dataset de entrenamiento. ¿Ya? Por lo tanto, el enfoque que ocupa acá es generar muestras, diferentes conjuntos de entrenamiento usando la técnica de bootstrap, es decir, un muestreo con reemplazo. ¿Ya? Por lo tanto, si quiero entrenar 100 árboles de manera independiente de una única conjunto de entrenamiento, lo que hago es que sampleo, construyo 100 conjuntos de entrenamiento del mismo tamaño del conjunto original, con este sampleo con reemplazo. Por lo tanto, evidentemente van a haber muestras repetidas dentro de cada uno de esos entrenamientos. ¿Ya? Por lo tanto, voy a poder entrenar con estos 100 conjuntos de entrenamientos diferentes, 100 árboles diferentes. ¿Ya? Ahora, Random Forest tiene un truco adicional, ¿ya? Porque aun cuando uno hiciera eso, ojo, aun cuando uno hiciera eso, si volvemos a este gráfico de acá, fíjense que en el árbol de decisión, por mucho que yo genere diferentes conjuntos de entrenamiento vía este enfoque de Bootstrap, de todas formas los árboles no van a cambiar tanto porque siguen existiendo atributos siempre en el árbol que son más potentes que los otros, y por lo tanto, por lo menos los primeros 2, 3 niveles, profundidades del árbol, van a ser iguales en todos los 100 árboles que yo construya, y posiblemente van a haber pequeñas modificaciones en las zonas más profundas y en los terminales ya prácticamente. ¿Ya? Por lo tanto, el hecho de entrenar con conjuntos de entrenamiento generados a partir de muestras bootstrap, ¿verdad? El árbol finalmente resultante no va a variar mucho. ¿Ya? Entonces, en la cartita bajo la manga que tiene Random Forest es que introduce un hiperparámetro adicional que básicamente es que cuando estoy construyendo el árbol, cuando va a hacer el test de split, hacer el barrido por todos los atributos para ir viendo cuál elijo en esta ecuación para hacer la partición, el Random Forest esencialmente, y de ahí viene el nombre de la parte random, es que en verdad cada vez que hago el split no tengo el algoritmo no permite que haga un barrido por todos los atributos, sino que por una cantidad acotada, por ejemplo, n igual 3. Y esos 3 lo elige aleatoriamente. ¿Ya? Entonces, cuando, por ejemplo, voy a construir el primer árbol dentro de este Random Forest, entonces si tengo este máximo atributo igual 3, entonces para hacer el nodo raíz, voy a elegir aleatoriamente 3 atributos. Por ejemplo, podría elegir el worst concave point, el texture error y el compactness error. Y si le aplico el test a esos 3, va a ganar el worst concave point, por ejemplo, y por lo tanto el árbol va a partir como nodo raíz con ese atributo, y no con el worst radius, que es el que uno esperaría, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo, en cada nivel, armando el árbol, voy haciendo el test para hacer el split, no hago el barrido por todos los atributos, sino que elijo al azar 3 o 2 o 4 atributos dependiendo en qué valor esté seteado ese hiperparámetro, y de esa forma voy armando los árboles. Con eso me aseguro de que el árbol resultante puede ser significativamente diferente al árbol que uno obtiene originalmente. Y de esa forma yo puedo entrenar árboles, quizás no muy potentes individualmente, pero cuando hago el efecto combinado se transforma en un sistema súper bueno para predecir.
Por lo tanto, los dos hiperparámetros principales que uno controla en Random Forest es cuántos árboles voy a usar. Vamos a ver en Scikit-learn está seteado por defecto a 100 árboles, pero uno podría subirlo a 500, a 1000, dependiendo de la cantidad de data que tiene y el problema. Y el segundo es el max features, o como sea como se llame, que es la cantidad de atributos que va a elegir aleatoriamente en cada paso cuando haga el proceso de split. Y eso me asegura, entonces, agregando, teniendo estos 100 conjuntos de entrenamientos diferentes y este as bajo la manga de limitar en la cantidad de atributos que yo selecciono para hacer los tests, de poder obtener 100 árboles diferentes, ¿ya? Y poder tener un sistema bastante robusto. Entonces, acá eso lo pueden ver aquí. Eso es el Random Forest, ¿verdad? Y que es lo que vamos a ver a continuación. Y luego hay otro variante, ¿verdad? Porque esto es en paralelo. El otro variante es vía boosting, que es básicamente construir árboles de manera secuencial, es decir, entrenar un árbol y luego entrenar un segundo árbol que atienda a los errores o a los lugares donde le costaba clasificar al árbol anterior. Por lo tanto, esto se hace de manera secuencial, a eso se le llama boosting, y está orientado más bien a reducir el sesgo, por lo tanto, lograr que se logre ajustar de mejor manera. Aquí, evidentemente, sí, uno puede caer en sobreajuste en este problema, ¿ya? En bagging, con Random Forest, no hay temor a mucho sobreajuste. En boosting, sí, hay que tener cuidado. Y aquí las técnicas que vamos a ver después más abajo se llama el ADA Boost, el Gradient Boosting Machine y el XG Boost. Estos últimos, este es solo una implementación profesional de esto otro. Este puede ser actualmente uno de los, y algunas variantes de esto, de los clasificadores más potentes que hay en la actualidad en Machine Learning, el que gana todos los concursos en Kaggle o cosas así. Y el stacking es otra variante que es crear un grupo de modelos base y luego entrenar un metamodelo para aprender a combinar las predicciones de los modelos base. O sea, tener un modelo por sobre que vea de qué manera combinar mejor los resultados de los modelos. Pero volvamos entonces al caso inicial, al bagging, ¿verdad? Que el bagging viene de Bootstrap Aggregating, ¿ya? Entonces, reducir el sobreajuste promediando predicciones individuales. Entonces, reducción de la varianza. Entonces, acá la idea es tome un bootstrap sample de los datos, muestreo aleatorio con reemplazo, construye un árbol en cada bootstrap, ¿verdad? Entonces, por cada conjunto de entrenamiento que yo arme de bootstrap, puedo entrenar su árbol respectivo, ¿verdad? Entonces, repetir para n estimators, ese es el hiperparámetro que ustedes pueden regular, que es cuántos árboles voy a usar, ¿verdad? Valores más altos, más árboles, y entonces te queda más suavizado, ¿verdad? Haga predicciones agregando las predicciones de árboles individuales, se puede hacer con cualquier modelo, pero generalmente es con árboles, ¿verdad? Dado que bagging solo reduce la varianza y no el sesgo, tiene sentido usar modelos que son de alta varianza y de bajo sesgo, que es justamente el problema de lo que es justamente un árbol de decisión, ¿verdad? Ahora, en particular, bajo este nombre genérico de bagging, Random Forest, entonces, aleatorice árboles considerando solo un subconjunto aleatorio de características de tamaño max features, ¿ya? Así, ese es el segundo hiperparámetro que entonces uno puede regular. El primero el número de estimadores, el número de árboles, y el otro el max feature, que es la cantidad de características que puede tomar para hacer las test de split en cada nodo, ¿verdad? Mayor varianza, pero menor sesgo que los árboles normales. Pequeños max features producen entonces más árboles diferentes, más suavizados. Y por defecto, entonces, cuántos features ocupa es básicamente ve el número de atributos que tiene y toma la raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, si estuviéramos usando el iris, ¿verdad? Que son 4 atributos, entonces, cuando hace el split, en vez de hacer el barrido por los 4 atributos, seleccionaría al azar 2 de ellos y haría la prueba, ¿verdad? Porque es raíz cuadrada de 4. Y eso es para clasificación, es por defecto esto. Y para regresión, toma el logaritmo base 2 de la cantidad de features. ¿Okay?
y haciendo predicciones por votación. Tiene la opción votación suave, usando la función softmax, que es básicamente que la salida de cada árbol, en vez de entregar una etiqueta dura, entrega una probabilidad, ¿verdad? Que es básicamente cuando cae el ejemplo en el nodo hoja, ves entonces cuál es la frecuencia relativa más grande, ¿verdad? Que corresponde a la clase ganadora, y reporta esa frecuencia relativa como probabilidad, ¿verdad? Y entonces después, con esta función suave, se suman todos y se normalizan, y gana entonces la clase que tiene mayor valor. Pero eso es equivalente a por votación, como les dije antes, que tiene mayoría, finalmente. Después de promediar, la clase con mayor probabilidad gana. En regresión se devuelve la media de todas las predicciones, ¿ya? Y cada modelo base tiene el mismo peso en la predicción final. Entonces, acá en scikit-learn, entonces, el punto ensemble, import random forest classifier, esto otro es para hacer nuestro dataset de juguete, ¿verdad? Entonces, aquí tienen el make moons para hacer el mismo dataset inicialmente, y aquí pueden ver cómo se ocupa el random forest. Aquí seteamos para que entrene 10 árboles, ¿verdad? Y por lo tanto, el max feature va a ser 3 la raíz cuadrada de 10, ¿verdad? Y el random state 2 para que pueda reproducirse. Y aquí solo estamos mostrando la frontera. Esto es básicamente la frontera de decisión que estaría aportando cada árbol, ¿verdad? Y esto sería el random forest. Como pueden ver, puede generar fronteras de decisión mucho más finas que cualquiera que los otros, ¿ya? De hecho, una visualización bonita está en Wikipedia, la tengo acá. En Wikipedia, si ustedes ven Random Forest, hay un ejemplo. Este es un dataset de dos gaussianas centradas, una en 1,0 y la otra en 0,1. Y si se fijan acá, este es el conjunto de entrenamiento, y acá pueden ver ahora la frontera de decisión que genera usando Random Forest, ¿ya? Entonces, como pueden ver, esto está súper sobreajustado, pero pueden ver que esto sería prácticamente imposible de poder obtener con un único árbol, ¿ya? Entonces, el Random Forest puede generarte esta frontera de decisión súper fina. Para este mismo problema, aquí entregan también la frontera de decisión si es que ocupara una regresión logística, ¿no? Entonces, el Random Forest puede ser súper potente, ¿ya? Dependiendo, pero teniendo cuidado que no pasarse la mano. Uno en teoría no debería sobreajustar, pero evidentemente si uno le pone 5.000 árboles o lo que sea por problema, te va a generar unas particiones súper finas. Entonces, si se acuerdan de este ploteo, esto era de un árbol, las curvas del error y el bias, ¿verdad? Y la varianza. Fíjense, si es que repito lo mismo de antes, pero ahora con el Random Forest. Fíjense aquí cómo el bias se mantiene, más o menos, pero la varianza, fíjense cómo logro reducir la varianza. Por lo tanto, cumple el propósito que andábamos. El Random Forest, entonces, logra minimizar el error de varianza, ¿verdad? Por lo tanto, ese es el efecto que uno tiene al combinar todos estos múltiples árboles vía este enfoque. En scikit-learn, ¿verdad? Se llama Random Forest Classifier. Si es que van a hacer, también lo pueden usar para regresión. Entonces aquí, en vez de classifier, escriben regressor, ¿verdad? Esto, Extra Tree Classifier, es una variante que crece árboles más profundos y más rápido también. Personalmente, yo no lo he usado, así que el que esté entusiasmado en probar lo podría testear. Los parámetros más importantes, el número de estimadores, ¿verdad? Mayor es mejor, pero rendimientos decrecientes. Comenzará a subajustarse, básicamente el componente de error de sesgo aumenta ligeramente. Y el max feature, esa fórmula de tomar la raíz cuadrada de la dimensionalidad, tiende a ser una buena medida, pero también es un parámetro con el cual ustedes podrían setear a mano, o sea, es decir, ya, tengo 9 atributos, entonces yo sé que esto lo va a setear en 3, entonces el max feature.
Pero ¿qué pasa si es que en vez de 3 yo lo fijo en 2, por ejemplo, o lo fijo en 4, no sé? Eso es algo que se puede probar. ¿Ya? Parámetros de los árboles, por ejemplo, max depth, menor efecto. Claro, uno podría entrar también a jugar con los parámetros del propiamente tal de los árboles, pero a este nivel ya en verdad, como dice acá, tiene menos efecto. Ya, o sea que uno más bien no se pone a jugar con los parámetros del árbol propiamente tal, solo del random forest, que son estos dos que están aquí. Ojo que también permite el random forest como parámetro el njobs, que ya lo hablamos antes, que establece el número de núcleos paralelos para ejecutar, ¿verdad? Así que tienen posibilidad de ocupar todos sus núcleos, y random state es básicamente para poder, siempre cuando corremos esto, le agregamos ese random state para que se pueda, para que todos tengamos el mismo ejemplo, para que se pueda repetir el ejemplo. Acuérdense que cuando es -1, va a seleccionar automáticamente todos los núcleos que estén disponibles de su laptop o desktop. ¿Okay? Ahora, otra choreza que tiene Random Forest es que como opera con esta muestra de estos entrenamientos que se generan vía Bootstrap, el Bootstrap tiene una teoría detrás, ¿verdad? Que esencialmente, teóricamente, cuando uno hace ese sampleo, sabe que del orden del 36% de los datos no quedan sampleados, quedan entonces quedan fuera de la muestra, ¿verdad? Y eso, si ustedes lo prueban numéricamente, ¿verdad? Es cuando, si uno tiene n datos, ¿verdad? De entrenamiento. Cuando yo voy a samplear, ¿verdad? La probabilidad que yo seleccione un dato en particular va a ser 1 partido por n, ¿verdad? En nuestro curso de probabilidades de pregrado. Entonces, la probabilidad de seleccionar un dato en particular es 1 partido por n. La probabilidad de no seleccionarlo, entonces, es el complemento de eso. 1 menos 1 partido por n. ¿Verdad? Y si a eso, entonces, yo repito este sampleo, ¿verdad? De manera independiente, n veces, entonces finalmente lo que voy a tener es 1 menos 1 partido por n, todo eso en paréntesis, elevado a n, ¿verdad? Multiplicado. Y a eso, si ustedes le toman el límite, ¿verdad? Esencialmente les va a dar un valor de 0.6 algo, y por lo tanto esa es la probabilidad, perdón, le va a dar 0,3, los valores que salen ahí, pues 0,36 algo, que es básicamente justamente la probabilidad de que un dato no pertenezca, no quede en el conjunto de entrenamiento. Eso. Y cuando toma uno el límite, es que eso justamente se aproxima al exponencial, ¿verdad? Ahora, usando esa noción, entonces, como uno ya sabe que hay una porción de datos que teóricamente queda afuera, ¿verdad? Entonces, Random Forest permite otra forma de evaluar el desempeño mediante lo que se llama el error OOB, que es el out of bag, ¿ya? Como estábamos haciendo bagging, ¿verdad? Haciendo este bootstrap. Entonces, acá la idea es esencialmente, durante el entrenamiento, ¿verdad? Cuando yo entreno un árbol, es básicamente evaluar los datos que no están en la muestra sampleada, ¿verdad? Evaluar esos datos en los otros árboles en los cuales ese dato no fue seleccionado para entrenamiento, y calcular la predicción sobre eso. ¿Ya? Y por lo tanto, finalmente uno lo que reporta es la predicción correcta, y por lo tanto el error es 1 menos eso, evaluados ocupando justamente esos datos que no fueron utilizados en el conjunto de entrenamiento para cada uno de los respectivos árboles. ¿Ya? Es decir, como tengo el primer árbol, agarro todos los datos que no terminaron apareciendo en esos 33 y tanto por ciento de datos que no terminan perteneciendo al conjunto de entrenamiento, y esos datos veo en todos los otros árboles en cuáles de ellos ese punto no figura en el conjunto de entrenamiento, y en todo eso donde no figura, evalúo en los árboles para obtener una predicción. Y así lo hago con todo, y finalmente promedio la salida. ¿Ya?
y eso me da la efectividad y por lo tanto el error va a ser 1 menos. Fíjense que este enfoque es tan bueno como las estimaciones de cross-validation, pero se puede calcular sobre la marcha. Esa es la gracia, que esto se hace durante el entrenamiento. Entonces, esencialmente el error entonces pues 1 menos el score que uno obtiene de out of the bag. Y entonces aquí hay un ejemplo donde se muestra eso. Nuevamente acá generamos un dataset aleatorio de prueba, de juguete, ¿verdad? Y acá esencialmente vamos a comparar el efecto de Random Forest Classifier tomando diferentes enfoques del max feature. Entonces va a haber un primer modelo que vamos a estar usando el square root, el que es como por defecto. El segundo va a ser ocupando el logaritmo base 2. Y el tercero es NaN, es que ocupa entonces, sencillamente ocupa todos los atributos a la hora de seleccionar aleatoriamente. ¿Ya? Y en cada uno de estos voy a ir registrando el out of bag score. ¿Ya? Ojo que aquí sale en la instrucción cuando corren Random Forest Classifier para que pueda guardar y computar ese out of the bag score, hay que setear este warm start igual true. ¿Ya? Entonces, y luego acá abajo vemos sencillamente aquí hacemos el fiteo, ¿verdad? Y el plot. Y acá lo que pueden visualizar ustedes entonces es básicamente cómo el error out of the bag, ¿verdad? Disminuye a medida que yo aumento el número de estimadores. Obtengo mejor resultado con usando justamente el valor que trae por defecto para el max features, que es el square root. Fíjense que acá el peor caso es justamente cuando el max feature está puesto en none, es decir, que ocupa todos los atributos para hacer la selección aleatoria, entonces posiblemente los árboles resultantes no varían mucho entre ellos y eso impacta en el error out of the bag, no logra descender, ¿verdad? Queda medio estancado. Así que es básicamente cuando uno corre puede rescatar el error out of the bag y no necesita tener que estar haciendo el entrenamiento, haciendo esta partición de entrenamiento y prueba, ¿verdad? Calcula directamente en el proceso la estimación del error y se acerca bastante a lo que uno puede obtener con el cross-validation. Nuevamente, también Random Forest es capaz de entregar la importancia de la característica, y esto es básicamente midiendo en cada uno de los árboles, tomando un promedio sobre la ganancia de información que aporta los atributos que figuran en los múltiples árboles que se construyen. Este es para el breast cancer, con 100 estimadores, ¿verdad? Y aquí podemos ver entonces en entrenamiento obtengo 100% y en prueba 0,93, ¿verdad? Y aquí está el feature importance. Y esto es interesante porque si se fijan cuando este mismo gráfico, cuando lo vimos para un árbol, sencillamente este se llevaba todo el premio y luego un poquito los otros, y luego habían varios en cero, ¿verdad? Acá uno puede ver cómo con este enfoque, dado que algunos de los árboles no van a tener disponible el worst radius para tener como nuevo raíz o que figure en el árbol, le da chance para que los otros puedan aportar un poco más, ¿verdad? Y por lo tanto aquí uno puede ver que bajo este esquema todos contribuyen de algún modo. Ahora, todavía siguen existiendo algunos que aportan pocaso, con lo cual esos sí que son candidatos a como dejar fuera en un futuro. Fortalezas y debilidades, bueno, el Random Forest se encuentra entre los algoritmos más utilizados, insisto, puede ser etiquetado dentro como la camada de los algoritmos más nuevos, recientes, aun cuando es del año 2000. No requiere mucho tuning, ¿verdad? Modelos típicamente muy precisos, maneja bien las características heterogéneas, selecciona implícitamente las características más relevantes o selecciona, ahí lo arreglan. Y desventaja menos interpretable, evidentemente, más lento de entrenar, pero paralelizable. Acá efectivamente
el resultado final no depende de un único árbol, sino que de todas las combinaciones, por lo tanto, ya no tengo un único árbol para poder interpretar lo que está ocurriendo. Sí tengo acceso a esto, que me entrega de todas formas el nivel de, al nivel de importancia de los atributos, ¿verdad? Pero no tengo este árbol como visual. Y no funciona bien en datos dispersos, sparse data, ¿verdad? O de alta dimensión. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno trabaja con texto y hace el one-hot encoding, ¿verdad? En variables dummies 0,1 y vectores gigantes. Bueno, acá en el sistema no funciona tan bien. Ok, entonces, el Random Forest es como el ejemplo número 1 de este enfoque bagging, que insisto, mediante este sampleo bootstrap, ¿verdad? Muestreo con reemplazo, puedo generar múltiples conjuntos de entrenamiento y luego entrenar de manera independiente todos los árboles que yo quiera, ¿verdad? El otro enfoque es un enfoque que se llama boosting, ¿ya? Y acá es opuesto al anterior en que opera en paralelo, boosting opera secuencial, ¿ya? Y uno de los algoritmos iniciales de boosting, o pioneros, ¿verdad? Es el que se llama el adaptive boosting, o conocido como el AdaBoost, ¿ya? Este ya casi nadie lo usa, pero por fines teóricos lo vamos a ver. Entonces, acá la idea es que construye un ensamble de modelos débiles ponderados, ¿ya? Eso se llama weighted weak learners, ¿ya? Típicamente árboles poco profundos, o lo que se llaman como tacones, ¿verdad? La base de cuando uno corta el árbol, esa base, en inglés stump, ¿verdad? O si quieren, one level decision tree, es decir, uno entrena árboles con profundidad igual 1, ¿verdad? Entonces, cada modelo base intenta corregir los errores de los anteriores. ¿De qué forma? Ya sea, entonces, esto lo hace secuencial, ¿verdad? No paralelo como Random Forest. Y la idea es que le damos más peso a las muestras mal clasificadas del árbol anterior. Entonces, tengo un primer árbol no muy profundo, ¿verdad? Entreno, veo, evalúo después y veo en el entrenamiento y veo cuáles no logra clasificar bien. Entonces, luego lo que hago es agarro un segundo árbol en el cual ese árbol se focaliza en tratar de clasificar bien los casos que no pudo clasificar el árbol anterior. Y luego ese árbol también va a tener problemas, entonces el siguiente árbol va a tratar de corregir el error del anterior, y así sucesivamente, ¿verdad? Forzar el próximo modelo para obtener, clasificar estos puntos correctamente. Ya sea transmitir el peso a la pérdida, por ejemplo, Weighted Gini Index, pero lo más popular es esto de acá, muestrear los datos con probabilidad, un peso de las muestras. Es decir que cuando inicialmente cada punto tiene un peso equivalente, 1 partido por n, donde n es la cantidad de puntos, ¿verdad? Y una vez que entreno el primer árbol, voy a actualizar ese peso de cada punto de entrenamiento, en donde el que queda bien clasificado le voy a disminuir el peso, y el que queda mal clasificado le aumento el peso. Entonces, cuando hago la selección, el sampleo para la etapa siguiente, sampleo tomando en consideración esos pesos. ¿Ya? Es como la ruleta en algoritmos genéticos, ¿verdad? El roulette wheel selection, en que los que tienen más peso entonces tienen más probabilidad de ser seleccionados. Y de esa forma voy a tener el conjunto de entrenamiento del siguiente, va a tener más datos de los que el anterior se equivocó a entrenar que datos que ya se clasifican bien, ¿verdad? Las muestras mal clasificadas se muestrean varias veces para que obtengan un mayor peso. Claro. Hacer un voto ponderado sobre todos los modelos finalmente. Entonces, más o menos el esquema es como sigue, o sea, ahí está el peso inicial para cada punto, construye un modelo usando su propio algoritmo, ¿verdad? Por ejemplo, árboles de decisión con índice de Gini, darle un peso relacionado con su error, ¿verdad? Entonces a cada elemento va a tener asociado un peso debido al error, ¿verdad? Y agregue un pequeño error, bueno, aquí un error mínimo para que evitar división por cero, ¿verdad?
y actualizar los pesos de las muestras de la siguiente forma. ¿Ya? Es decir, que este peso que está acá, entonces, es proporcional a el peso que tenía antes multiplicado por exponencial de este W que calculamos antes, y en el caso en que incorrecto, y en el caso en que sea correcto, es con esto negativo, ¿ya? Porque lo va a achicar. Y luego estos pesos se suman todos, y luego cada uno, esa suma divide a estos para que esté normalizado y todo sume 1. ¿Verdad? Y ahora muestré 9 puntos de acuerdo a esos pesos, ¿ya? Y repite para i rondas. Entonces, acá esto está implementado en scikit-learn. Aquí está programado a mano el AdaBoost, tomando como ejemplo el código que aparece en este portal de aquí en GitHub. ¿Con qué idea hacerlo a mano? Para poder generar este visualizador de acá, que todo esto es solo para mostrar el efecto que tiene ir agregando acá lo hicieron con 30 árboles, ¿ya? Entonces, básicamente ir viendo la frontera de decisión que va a generar, con qué frontera de decisión va aportando cada árbol. Entonces, el primer árbol aporta con esta frontera de decisión, el segundo árbol aporta con esa frontera de decisión, el tercer árbol aporta con esa frontera de decisión, y así sucesivamente. Y cuando se quiere hacer la predicción final, esencialmente es la suma ponderada de las predicciones de cada uno de esos árboles, ponderadas por un peso, que es el error que va teniendo ese W sub i que vimos antes. Así que bueno, ahí pueden ir viendo cómo aporta. Pero en la práctica, si quieren usar este clasificador, entonces sklearn ensemble import AdaBoost, y acá nuevamente entonces declara una instancia. Aquí podemos ver los hiperparámetros que tiene este modelo. Aquí jugando con el número de estimadores, ¿verdad? Esto es para poder reproducir el mismo ejemplo. Y aquí la tasa de aprendizaje, que es básicamente el parámetro con el cual pondera a los árboles, ¿no? Y aquí podemos ver entonces el resultado de las fronteras de decisión. Evidentemente, mientras más árboles, más fina la frontera. Para los datasets de juguete, ¿no? Ahora, esto en la vida real, la verdad es que no es tan popular este AdaBoost, porque sobreajusta bastante, y hay técnicas más modernas. Aquí AdaBoost reduce el sesgo, ¿verdad? Y un poco de varianza, ¿verdad? Demasiado boosting aumentará eventualmente la varianza. Aquí está hecho el mismo plot de antes. Aquí vemos cómo baja ambos. Esto en menor grado, e incluso aquí empieza a subir. Si lo ven más en detalle, aquí empieza a subir levemente la varianza. Ok. En resumen, el AdaBoost, representación entonces, un ensamble ponderado de modelos base. Los modelos bases pueden ser construidos por cualquier algoritmo, pero típicamente es un árbol. Función de pérdida, la función de pérdida ponderada de los modelos base, y optimización, un greedy search, básicamente. Ok, y llegamos al final entonces de los modelos más modernos recientes, es lo que se conoce como el Gradient Boosted Regression Trees, o también conocido como Gradient Boosting Machines, ¿ya? Varias diferencias con AdaBoost. Primero, comienza con una conjetura inicial, por ejemplo, una hoja, valor promedio de todas las muestras, ¿ya? O sea, partes con un árbol inicial o incluso un valor constante, fijo, ¿ya? Los modelos base son árboles poco profundos, típicamente 2 a 4, no son tocones, pero tienen poca profundidad. Los modelos se ponderan, se escalan por la misma cantidad, una tasa de aprendizaje, y los modelos posteriores tienen como objetivo predecir el error del modelo anterior, ¿ya? Un modelo aditivo, esto es la predicción final, en la suma de todas las predicciones de los modelos base, ¿ya? Y esto iterar hasta que se construyan los hardware. Acá está puesto el algoritmo en sí, pero yo prefiero... no, aquí está la idea. No, prefiero mostrarle...
segundito, que tenía puesto aquí. Mejor tengo unas imágenes también que no incluía aquí, pero puede servir para entender mejor el esquema. Fíjense que la función de error, que nosotros llamamos función de pérdida, ¿verdad? La que típicamente jugamos es con el valor verdadero de la salida versus nuestra predicción. Ya el gorro es nuestra predicción. El Y yo no puedo jugar con él, pero la predicción sí, porque depende de los parámetros de mi modelo, ¿verdad? Por lo tanto, típicamente cuando hacemos regresión, esto lo volvemos a reescribir como W por X más B, por ejemplo, en fin, y uno deriva con respecto a los parámetros del modelo para poder minimizar la función de pérdida, ¿verdad? Y incluso también podemos usar un enfoque gradiente. Ahora, fíjense que, bueno, esto uno podría ponerle un medio aquí para cuando uno toma el gradiente, el 2 muera, pero da lo mismo. Fíjense que para esta función de pérdida, si yo tomo el gradiente, que es como este es univariado, porque G nomás es la derivada, básicamente, con respecto a I gorro, por lo tanto, lo que voy a tener, el 2 cae, ¿verdad? Y la derivada de menos I gorro es menos 1, ¿verdad? Y ese menos 1 lo tiramos para acá, ¿ya? Por lo tanto, fíjense que la derivada de esta función de pérdida nos entrega un valor, una expresión para el negativo del gradiente, ¿ya? Entonces, acuérdense que nosotros ya vimos que para optimización, ocupando el gradient descent, yo lo que quiero es ir moviéndome en la dirección negativa del gradiente, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto que está acá, desde el punto de vista de una regresión, se conoce como el residuo, es el error, ¿verdad? El residuo de la predicción. Por lo tanto, yo lo que podría tratar de hacer es poder mejorar el valor de I, ¿verdad? Básicamente mediante un enfoque de gradient descent, ¿verdad? En donde yo voy actualizando el valor que hice en la primera predicción, en el modelo bien simple, el primero, lo voy corrigiendo por los errores, estos que están acá. Por lo tanto, gráficamente, esto se ve algo, voy a poner algo así, ¿verdad? Este es su conjunto de entrenamiento. Ojo, para Gradient Boosting Machine se ataca el problema, tanto el de clasificación como el de regresión, como un problema de regresión, ¿ya? En el caso de clasificación, entonces, las etiquetas hay que codificarlas como números, 0, 1, si un problema de 3 clases, 0, 1, 2, por ejemplo, y por lo tanto el regresor lo que va a tratar de hacer es acercarse a los valores numéricos de esa etiqueta y luego uno redondea y hace la clasificación. Pero el enfoque que tiene detrás es, aquí está su conjunto de entrenamiento, armo el primer árbol de decisión o lo que sea para aproximar a esta variable salida, ¿verdad? Y aquí yo calculo el residuo, ¿ya? Y entonces lo que hago es que este residuo pasa a ser la variable de salida a predecir para el siguiente árbol, ponderado por esta tasa de aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, fíjense que luego el segundo árbol lo que trata de hacer es predecir el residuo, el error del primero, ponderado por este eta, ¿verdad? Por lo tanto, yo lo que acabo de hacer es tener un segundo árbol que se acerca súper bien a los errores que obtuvo este, y luego la salida de este va a haber un error también, un residuo con respecto a la salida de este, con lo que yo esperaba, y ese residuo lo trato de aprender el segundo árbol, y el residuo de este lo trata de predecir el siguiente árbol, y así sucesivamente. Por lo tanto, para hacer una predicción final, yo lo que hago es básicamente tomo la salida del primer árbol, pero luego corrijo este valor con las respectivas predicciones de los errores, ¿ya? Que están aquí. Es súper bacán porque si se fijan, acá estamos usando gradient descent no para ajustar los parámetros del modelo, sino para ajustar los errores que genera para poder predecir y achicar el error de predicción como que si fuera un parámetro, ¿ya? Entonces, es como, yo lo encuentro genial, porque es básicamente, o sea, los creadores de esto realmente es, como diría mi hija de 4 años que ve videos todo el día ahora,
y habla en español, me dice, papá, esto te va a flipar. Yo, ¿qué es eso de flipar? Me dijo, no, que te va a volver loco. Bueno, esto a mí, la primera vez que vi el Gradient Boosting Machine, me flipó, como diría mi hija. Entonces, es súper potente. Y acá está formalmente el algoritmo, ¿ya? Así que en la próxima clase, porque ya nos estamos acercando al fin, podemos entrar en detalle, pero esencialmente aquí están los ingredientes. Si se fijan, ahí está el conjunto de entrenamiento, la función de pérdida, ¿verdad? Que tiene que ser diferenciable. Este F grande es lo que en la slide anterior era el I gorro, ¿verdad? En la salida de mi modelo. Esta es la función de pérdida típica, ¿verdad? Si yo tomo el gradiente esto con respecto al I gorro, lo que obtengo es esto que está aquí, ¿verdad? Pero entonces tengo una expresión para el gradiente y por lo tanto voy a inicializar el modelo con un valor constante, por ejemplo, cualquier valor numérico que me haga minimizar el error inicial, ¿verdad? Y luego entonces entra este proceso iterativo de los siguientes árboles que voy estimando el residuo, y que el residuo vimos equivale a menos el gradiente de la función, y luego entonces genero las predicciones, vienen siendo las predicciones de los residuos que estoy tratando de acercarme, ¿ya? Que es lo que está haciendo acá. Y entonces la fórmula final es básicamente el error, el primer modelo ajustado, corregido por los residuos que te entregan los anteriores. Esto que está escrito acá es esto que está desenrollado acá, ¿verdad? Esta expresión, esa expresión que está ahí, es lo que está escrito acá de forma más taquillera, ¿ya? Ahora, esto no tiene tuning, es básico, es solamente el número de estimadores nuevamente, y el learning rate, que es este nu que aparece aquí, o el eta que figura acá. Regularizador, este learning rate es el regularizador principal, también conocido como el shrinkage, ¿verdad? Que es básicamente cuánta importancia le voy a ir dando a estos otros residuos, ¿verdad? Si un valor pequeñito, entonces, si el eta es muy pequeño, voy a necesitar un montón de árboles, ¿verdad? Si un eta grande, puede que me quede con pocos, pero el error va a ser más grande también, ¿verdad? Entonces, lo típico acá es que uno fija el N-estimator lo más alto posible y luego uno juega con el learning rate, ¿ya? El max depth típicamente se mantiene bajo menor a 5, reducir cuando se produce sobreajuste. La función de pérdida se utiliza para el descenso de gradiente, los valores predeterminados típicamente son OK. Para clasificación se ocupa el deviance, que es básicamente el log likelihood loss, que es el mismo que teníamos en el logistic regression. También ocupa el exponential loss, que es lo que ocupa el AdaBoost, y para regresión la función de pérdida, el mínimo cuadrado, ¿ya? Por eso aquí típicamente cuando es esta fórmula, que es el error cuadrático, es el residuo, pero como uno podría poner cualquier fórmula acá finalmente de función de pérdida, en el algoritmo se habla siempre del pseudo residuo, porque el resultado final, el resultado al tomar el gradiente no necesariamente va a equivaler a la fórmula exacta del residuo. Así que se habla de un pseudo residuo. ¿Cómo se ocupa? Nuevamente, el mismo esquema que hemos estado viendo, Gradient Boosting Classifier se llama la función. Acá pueden ver aquí está siendo aplicado al breast cancer, ¿verdad? Y obtiene un 0.96. Que es más alto que el resultado que tuvimos antes con AdaBoost, si no me equivoco. Y aquí, fíjense, se jugó con el max depth de los árboles, ¿verdad? Si se fija en uno, de hecho se obtiene un mejor rendimiento. Y aquí se juega con el learning rate y se obtiene eso de ahí. Gradient Boosting Machine usa árboles mucho más simples, por lo tanto tiende a ignorar por completo algunas características, así que efectivamente te deja fuera algunos de los atributos finalmente. Pero es mejor que el único árbol, como vimos antes. Las fortalezas, ¿verdad? Y debilidades entre los modelos más potentes y ampliamente utilizados, funciona bien.
parecido a lo que vimos antes con el Random Forest. Los hiperparámetros que ya los discutimos. ¿Ya? Esto para el que quiera meterse, en los concursos la gente usa Gradient Boosting Machine, pero ocupa una implementación que está paralelizada y que funciona, es como una versión ingenieril más potente en la implementación, que se llama el XGBoost. ¿Ya? Es otra librería de Python para Gradient Boosting. ¿Ya? Se instala por separado, no está directamente disponible en scikit-learn. La principal diferencia radica en el uso de técnicas de aproximación para hacerlo más rápido, por lo tanto puede ser 10 veces o hasta 100 veces más rápido y lograr más iteraciones de boosting en la misma cantidad de tiempo, ¿verdad? Sketching, esto es dar las 10.000 posibles divisiones, solo considera 300 divisiones suficientemente buenas por defecto, tiene un hiperparámetro que eso generalmente no juega. Hay aproximación de la función de pérdida vía expansión de Taylor, en fin, tiene una serie de chorezas que finalmente lo que hace, aquí les puse el link a la página, el paper original de XGBoost, y acá un ejemplo de cómo entonces uno integra o ocupa el XGBoost dentro del ambiente de scikit-learn. ¿Ya? Eso quizá Anthony puede darle algún ejemplo en la ayudantía. Aquí hay una comparación entre árbol de decisión, Random Forest y Gradient Boosting, ¿verdad? Para que vean el tipo de frontera de decisión que logra generar. Esta es la típica tabla resumen que ponemos antes sobre los algoritmos que acabamos de ver, las representaciones, la función de pérdida. Y como resumen, esto es básicamente lo que ya hemos discutido. Random Forest, ¿verdad? Construye muchos modelos. Y acuérdense, Bagging o Random Forest es paralelo, Boosting es secuencial y que trata de reducir el error del anterior. Eso creo por ahora. Esta clase es súper importante porque, insisto, que corresponde a los algoritmos como más usados últimamente en materia para fines de clasificación, especialmente el Gradient Boosting Machine. Y la verdad es que la mecánica para usar es bastante straightforward. Quería comunicarles que afortunadamente me recordó una compañera de ustedes que la próxima semana hay vacaciones para los programas de magíster y por lo tanto el curso no se da el próximo jueves. Y también políticamente se supone que esa semana no debería entregarse evaluaciones, lo cual es justo. Por lo tanto, vamos a actualizar en webcursos el plazo de entrega va a ser el miércoles antes de la siguiente clase, es decir, va a ser el miércoles 5, va a ser el miércoles 5 en la noche va a ser el plazo para entregar sus tareas de la tarea 1, ¿ya? Así que, pero yo creo hay varios que yo creo que ya han avanzado bastante y quizás les falta solo algunos detalles, pero en fin, el plazo entonces, Anthony va a actualizar el link de entrega y lo voy a postear también en webcurso para los que no están presentes hoy en día en clase y después digan que no sabían, entonces mejor que quede formalmente escrito en webcurso. La entrega se corre para el miércoles de la semana siguiente al viernes que está presupuestado originalmente entregar. Así que eso por el momento, pero hoy día logramos un punto, o sea, ahora ya estamos realmente sumergidos en Machine Learning 100%, o sea, todo lo que es Random Forest y Gradient Boosting Machine son las técnicas que actualmente se utilizan de manera súper potente en aplicaciones de clasificación, en fin. Así que... pero insisto, no dejar de lado el árbol de decisión como modelo de base, partir jugando para tener una intuición de cuáles son las variables más relevantes y también tener como un porcentaje de... Porque ojo, si con el árbol de decisión obtengo un 86% de efectividad, ya sea área bajo la curva o accuracy, dependiendo del problema. Y después con todo esto otro, teniendo 1000 árboles y cosas así, subo a 0,87 o 0,88, bueno, ¿verdad? No valió tanto la pena y me quedo con el árbol más simple y listo.
Así que siempre es bueno, acuérdense en el esquema, tener como partir con modelos simples para luego aumentar la complejidad. Ok, bueno, los dejo por ahora, que tengan una buena, lo que queda de la semana y éxito en sus otros ramos. Así que nos vemos en la semana subsiguiente. Gracias, Cuídense. profesor. Estamos viendo. Gracias. Chao, chao. Gracias.